Hay lugares donde la línea entre la vida y la muerte se difumina, donde los gritos del pasado resuenan en el presente y donde algunas almas nunca encuentran descanso. Esta es la historia de cómo un simple trabajo nocturno en el Hospital Santa María se convirtió en mi descenso a un infierno que nunca debió ser descubierto. Mi nombre es María, y lo que estoy a punto de contarles cambió para siempre mi percepción de la realidad. Les advierto, esta no es solo otra historia de fantasmas. Es un testimonio de los horrores que los humanos son capaces de cometer y de cómo algunos secretos se niegan a permanecer enterrados. Lo que experimenté en ese hospital me persigue hasta hoy. Y después de escuchar esta historia, tal vez también los persiga a ustedes. Todo comenzó en 2018, cuando perdí mi trabajo como supervisora en una tienda departamental en Guadalajara. La situación económica era difícil, y con un hijo de 8 años que mantener, no podía darme el lujo de estar desempleada. Por medio de una antigua compañera de la preparatoria, me enteré que el Hospital Santa María, un centro médico privado conocido por su unidad psiquiátrica, estaba buscando personal para el turno nocturno. Aunque no tenía experiencia en el campo médico, el puesto era principalmente administrativo: controlar inventarios de medicamentos, llevar registros y ocasionalmente ayudar con tareas básicas de enfermería. El hospital era un edificio antiguo de 3 pisos, construido en los años 50. Sus pasillos largos y oscuros, con ese olor característico a desinfectante mezclado con medicamentos, creaban una atmósfera que desde el primer día me pareció opresiva. Mi turno era de 8 de la noche a 6 de la mañana, horario que me permitía llevar a mi hijo Diego a la escuela por las mañanas antes de ir a dormir. Durante las primeras semanas, escuché todo tipo de rumores del personal más antiguo. Hablaban de pacientes que desaparecían misteriosamente, de tratamientos inhumanos en el sótano y de gritos que se escuchaban en la madrugada. Como persona escéptica, atribuí estas historias a la imaginación del personal nocturno y al ambiente naturalmente tenso de un hospital psiquiátrico. De mi tercer mes, una noche, mientras realizaba mi ronda habitual por el corredor este del segundo piso, conocido entre el personal como el pasillo del silencio, debido a que los pacientes más problemáticos estaban ahí, sentí una presencia detrás de mí. El aire se volvió repentinamente frío y sentí claramente una mano en mi hombro, seguida de una respiración en mi oído derecho. Al girarme, el pasillo estaba completamente vacío, pero el frío permaneció durante varios minutos. Intenté racionalizar lo sucedido, pero los eventos extraños comenzaron a multiplicarse. Los medicamentos aparecían desordenados cuando estaba segura de haberlos organizado correctamente. Escuchaba pasos detrás de mí que se detenían cuando yo lo hacía, y las luces del pasillo parpadeaban sin razón aparente cuando pasaba por ciertos lugares. Lo más perturbador comenzó cuando Diego, mi hijo, empezó a hacer preguntas inquietantes. Un día, mientras lo recogía de casa de mi hermana Ana, donde se quedaba durante mis turnos nocturnos, me preguntó: «Mamá, ¿por qué el señor que siempre viene contigo nunca entra a la casa?». Cuando le pedí que me describiera a este señor, su descripción me heló la sangre. Un hombre mayor, con bata de hospital, que siempre me seguía y se quedaba mirando fijamente hacia la casa de mi hermana. La situación se volvió más intensa cuando comencé a interactuar con una paciente particular, a quien llamaré Isabel. La primera vez que la vi, estaba sentada en una silla de ruedas al final del pasillo del tercer piso. Su aspecto era perturbador, extremadamente delgada, con el cabello largo y gris cubriendo parcialmente su rostro y vestida con una bata desgastada que parecía tener décadas de antigüedad. Al principio, nuestras interacciones eran breves. Ella solía murmurar cosas incomprensibles cuando pasaba cerca,
Pero una noche comenzó a hablarme con claridad. Su voz era extraña, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Me contaba sobre los otros pacientes, aquellos que según ella vivían en las paredes del hospital. En ese momento, atribuí sus historias a su condición mental. Una noche particularmente fría de octubre, mientras realizaba el inventario de medicamentos, Isabel apareció en la puerta del almacén. «Necesito mostrarte algo», dijo con una voz que sonaba diferente a la habitual. Me pidió que la siguiera al sótano, un área restringida que solo se usaba para almacenamiento y mantenimiento. Algo en mi interior me decía que no debía ir, pero una extraña compulsión me empujó a seguirla. El sótano era un lugar húmedo y mal iluminado, con tuberías expuestas y viejos archivos apilados en estantes oxidados. Mientras bajábamos las escaleras, comencé a escuchar sonidos perturbadores, gritos ahogados, llantos y lo que parecían ser súplicas en diferentes idiomas. Isabel se detuvo frente a una puerta metálica antigua que tenía un cartel de «Prohibido el paso». Justo cuando Isabel estaba por abrir la puerta, apareció Roberto, el guardia de seguridad nocturno. Con una expresión seria y un tono autoritario que nunca le había escuchado usar, me ordenó que regresara a mi puesto inmediatamente. Cuando mencioné que estaba siguiendo a Isabel, su rostro palideció. «María, regresa arriba, ahora». Al día siguiente, decidí investigar sobre Isabel. Me acerqué a Carmen, una enfermera que llevaba más de 20 años trabajando en el hospital. Cuando le describí a Isabel, Carmen se persignó y comenzó a temblar. Me explicó que Isabel había sido una paciente que murió en circunstancias misteriosas 3 semanas antes de que yo comenzara a trabajar ahí. Según los rumores, la encontraron en el sótano, en una habitación que había estado cerrada por décadas. Los eventos paranormales se intensificaron después de ese incidente. Comencé a experimentar pesadillas terribles, donde veía procedimientos médicos antiguos y escuchaba gritos de pacientes. En casa, los objetos se movían solos, y mi hijo comenzó a hablar con amigos imaginarios, que describía como personas con batas de hospital. La gota que derramó el vaso fue cuando una mañana, al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de mi turno anterior, me vi claramente hablando y caminando con un espacio vacío donde debería haber estado Isabel. En las grabaciones, parecía estar siguiendo a la nada hacia el sótano. Las grabaciones de seguridad me dejaron en shock. En ellas se podía ver claramente cómo yo interactuaba con el vacío, gesticulando y siguiendo a una presencia invisible. Lo más perturbador era que en ciertos momentos de la grabación se podían observar distorsiones en la imagen, como interferencias estáticas justo en el espacio donde debería estar Isabel. Decidí mostrarle las grabaciones a Carmen, quien después de verlas, me confesó algo que había guardado durante años. Según ella, el hospital tenía una historia oscura que se remontaba a los años 50. En aquella época, el sótano albergaba un área de tratamientos experimentales, donde se realizaban procedimientos cuestionables en pacientes sin familia o recursos. Isabel había sido una de las últimas pacientes de esa era, sometida a terapias de electroshock y otros tratamientos experimentales que eventualmente causaron su muerte. Las noches siguientes se volvieron un verdadero tormento. Los eventos paranormales aumentaron significativamente. En una ocasión, mientras organizaba expedientes en el archivo, todos los cajones se abrieron simultáneamente con un estruendo ensordecedor. Los papeles comenzaron a volar por la habitación como si hubiera un tornado, pero no había ninguna ventana abierta. Mi hijo Diego también empezó a experimentar situaciones extrañas.
Una mañana, mientras desayunábamos, me dijo algo que me heló la sangre. «Mamá, la señora del hospital dice que quiere que vayas con ella al cuarto especial». Cuando le pregunté cómo sabía del hospital, me explicó que la señora de la bata sucia lo visitaba en sus sueños y le contaba historias sobre los tratamientos especiales. Las pesadillas se volvieron más vívidas y perturbadoras. En ellas me veía a mí misma en el sótano del hospital, pero en una versión más antigua del edificio. Podía ver claramente los tratamientos, pacientes atados a camillas, gritos desgarradores, médicos con máscaras antiguas realizando procedimientos brutales. Lo peor era que en estas pesadillas, Isabel siempre estaba presente, observando desde una esquina, sonriendo de manera perturbadora. Una noche particularmente agitada, mientras realizaba mi ronda habitual, escuché música antigua proveniente del sótano. Era una melodía de los años 50, distorsionada y entrecortada. Al bajar a investigar, encontré algo que nunca podré olvidar. El sótano había cambiado. Las paredes modernas habían desaparecido, revelando el antiguo hospital. El olor a antiséptico fue reemplazado por un hedor a putrefacción y productos químicos antiguos. En medio de esta versión alterada del sótano, vi algo que me perseguirá para siempre. Una fila de pacientes, todos con batas desgastadas y miradas perdidas, siendo conducidos hacia la famosa sala de tratamientos. Entre ellos estaba Isabel, pero no como la había visto antes. Esta vez podía ver claramente su rostro, desfigurado por las cicatrices de los tratamientos, con los ojos hundidos y una expresión de terror absoluto. Me quedé paralizada mientras la escena se desarrollaba frente a mí. Los pacientes comenzaron a voltear hacia mi dirección, sus rostros transformándose en máscaras de dolor y angustia. Isabel se separó del grupo y comenzó a caminar hacia mí, pero su movimiento era antinatural, como si flotara sobre el suelo. Isabel se acercó hasta quedar a centímetros de mi rostro. Su piel tenía un tono grisáceo y podía ver claramente las marcas de quemaduras alrededor de sus sienes, evidencia de las brutales sesiones de electroshock. El aire se volvió tan frío que podía ver mi propio aliento. Con una voz que sonaba como si viniera de todas direcciones, me susurró: «Ahora entenderás por qué te elegimos». De repente, todas las puertas del sótano se cerraron con violencia. Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente, y en cada destello podía ver diferentes escenas del pasado. Médicos realizando procedimientos inhumanos, enfermeras sujetando pacientes que gritaban de dolor, y en cada escena, Isabel aparecía en diferentes estados de deterioro. Los otros pacientes comenzaron a rodearme, sus cuerpos distorsionándose de manera imposible. Algunos se arrastraban por las paredes como arañas, otros parecían fundirse con las sombras. El olor a putrefacción se intensificó, mezclándose con un fuerte aroma a ozono y metal quemado. Intenté correr hacia la salida, pero mis piernas no respondían. Sentí manos frías, agarrando mis tobillos, mis brazos, mi cuello. Isabel comenzó a reír, un sonido que parecía provenir de las profundidades del infierno mismo. «Todos los que trabajan aquí deben conocer nuestra historia», dijo mientras su rostro se transformaba en algo cada vez menos humano. En ese momento, experimenté algo que los médicos después llamarían una experiencia extracorporal inducida por estrés extremo. Vi mi propio cuerpo desde arriba, rodeado por estas entidades sobrenaturales. Pero lo más perturbador fue ver otras figuras que no había notado antes. Antiguos empleados del hospital, algunos con uniformes de diferentes épocas,
todos atrapados en una especie de limbo, condenados a revivir eternamente los horrores que presenciaron o en los que participaron. La visión se volvió más intensa. Las paredes del sótano parecían respirar, pulsando como si estuvieran vivas. De ellas comenzaron a emerger más figuras, pacientes olvidados, víctimas de experimentos fallidos, almas torturadas que nunca encontraron la paz. Cada uno tenía su propia historia de horror que querían compartir, y todas estas historias comenzaron a inundar mi mente simultáneamente. Sentí como si mi cerebro fuera a explotar con toda esta información, con todo este dolor y sufrimiento acumulado durante décadas. Las voces, los gritos, las súplicas, todo se mezclaba en una cacofonía insoportable de agonía humana. De repente, una luz brillante atravesó la oscuridad. Era Roberto, el guardia, quien había bajado al escuchar los gritos. Aparentemente, yo había estado gritando todo este tiempo. Cuando la luz de su linterna tocó las apariciones, éstas se desvanecieron como humo, dejando solo el frío y el olor a deterioro. Desperté 3 días después en el Hospital General de Guadalajara. Los médicos explicaron que había sufrido un colapso nervioso severo, acompañado de hipotermia inexplicable y marcas de agarre en diferentes partes de mi cuerpo. Lo más extraño eran las quemaduras circulares en mis sienes, similares a las que había visto en Isabel, aunque menos severas. Roberto, quien me encontró, contó que me halló inconsciente en el sótano, rodeada de equipos médicos antiguos que, según los registros del hospital, habían sido desechados décadas atrás. Lo más perturbador fue que las cámaras de seguridad mostraban algo inexplicable. Durante las 2 horas que estuve en el sótano, se podían ver múltiples figuras rodeándome, apareciendo y desapareciendo como interferencias en la grabación. Las consecuencias de esa noche fueron más allá de lo físico. Mi hijo Diego comenzó a tener episodios extraños. Una noche, lo encontré sentado en la cocina a las 3 de la madrugada, hablando con alguien invisible. Cuando le pregunté con quién hablaba, respondió con una voz que no era la suya. Con los pacientes, mamá. Dicen que todavía no han terminado contigo. Comenzamos a experimentar actividad paranormal en nuestra casa. Objetos que se movían solos, voces en las paredes y lo más perturbador, las fotografías familiares comenzaron a mostrar figuras adicionales en el fondo, siempre personas con batas de hospital, algunas claramente reconocibles de mis visiones en el sótano. Desesperada, busqué ayuda en varios lugares. Visité iglesias, consulté médiums y especialistas en lo paranormal. Una curandera local me explicó que el contacto con los espíritus del hospital había abierto una puerta en mí y en Diego, haciéndonos más susceptibles a experiencias sobrenaturales. Los intentos de limpieza espiritual tuvieron resultados mixtos. Durante una sesión particularmente intensa, la médium entró en trance y comenzó a hablar con la voz de Isabel. A través de ella, nos enteramos de la verdadera magnitud de los horrores ocurridos en el hospital. Más de 200 pacientes habían muerto durante los experimentos y sus espíritus seguían atrapados en el edificio. La situación llegó a su punto crítico cuando Diego comenzó a desarrollar los mismos síntomas que yo había experimentado: pesadillas vividas, marcas inexplicables en su cuerpo y episodios de posesión temporal. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida: mudarnos a otro estado. Vendimos casi todas nuestras pertenencias y nos trasladamos a Mérida, Yucatán, lo más lejos posible del hospital. Sin embargo, la distancia física no fue suficiente para romper completamente el vínculo con lo que había experimentado. Han pasado 5 años desde que dejamos Guadalajara, pero las secuelas de aquella experiencia
nos persiguen de formas que nunca imaginé. Aunque la actividad paranormal disminuyó considerablemente con la distancia, tanto Diego como yo desarrollamos una especie de sensibilidad que nos hace percibir cosas que otros no pueden ver. La verdadera magnitud de lo ocurrido en el Hospital Santa María salió a la luz 2 años después de nuestra partida. Durante unas renovaciones en el sótano, los trabajadores descubrieron una habitación sellada tras una pared falsa. En su interior encontraron registros médicos que databan de los años 50, documentando experimentos horrorosos realizados en pacientes psiquiátricos. También hallaron fotografías antiguas y en una de ellas, claramente visible en primera fila, estaba Isabel, con la misma bata desgastada con la que la había visto. Las investigaciones posteriores revelaron una red de médicos que habían utilizado el hospital como fachada para experimentos no autorizados. Muchos de los procedimientos documentados coincidían exactamente con las visiones que había experimentado en el sótano. Los registros mostraban que Isabel había sido una de las últimas víctimas, sometida a más de 40 sesiones de terapia experimental antes de su muerte en 1957. El caso generó un escándalo mediático que llevó al cierre definitivo del hospital. Sin embargo, los reporteros que intentaron cubrir la historia comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables. Varios reportaron haber visto a una mujer de bata gris en sus grabaciones, y 2 de ellos sufrieron colapsos similares al mío mientras investigaban en el sótano. Diego, ahora con 13 años, ha desarrollado una capacidad que tanto nos asombra como nos aterra. Puede ver el pasado de los lugares que visita, especialmente si tienen una historia oscura. Sus dibujos están llenos de personas y eventos que no podría conocer, pero que al investigar descubrimos que son históricamente precisos. Los especialistas lo llaman psicometría, la capacidad de percibir la historia de un objeto o lugar a través del contacto. En cuanto a mí, las pesadillas nunca se han ido completamente, pero han evolucionado. Ya no son solo recuerdos terroríficos de aquella noche. Ahora son como ventanas a un mundo paralelo donde puedo ver las almas atrapadas en el hospital. A veces, Isabel aparece en estos sueños, pero ya no como una presencia amenazante, sino como una especie de guía, mostrándome otros lugares donde han ocurrido injusticias similares. La experiencia nos cambió fundamentalmente. Aprendimos que la realidad es mucho más compleja de lo que imaginamos, que las barreras entre el mundo de los vivos y los muertos son más delgadas de lo que creemos, y que algunos lugares, como el Hospital Santa María, actúan como puntos de convergencia entre ambas dimensiones. Hace poco recibí una carta anónima que contenía una fotografía antigua del personal del hospital de 1957. En el reverso, escrito con una caligrafía anticuada, decía: «Gracias por escucharnos. Ahora otros sabrán». La fotografía mostraba al personal médico de la época, y entre ellos noté algo perturbador. En el fondo, apenas visible, había una figura que se parecía mucho a mí, vestida con el uniforme de enfermera de aquella época. Esta experiencia me ha enseñado que hay historias que necesitan ser contadas, almas que necesitan ser escuchadas, y que a veces somos elegidos involuntariamente como testigos de verdades que otros han intentado enterrar. Diego y yo hemos aprendido a vivir con nuestras nuevas habilidades, usándolas para ayudar a otros a encontrar paz con sus propios fantasmas, tanto metafóricos como literales. El Hospital Santa María fue demolido el año pasado, pero según los trabajadores de la construcción, aún se escuchan voces y llantos provenientes del terreno vacío.
Algunos dicen que han visto a una mujer de bata gris caminando por el lugar al anochecer. Tal vez algunos lugares, como algunas historias, nunca pueden ser verdaderamente destruidos, solo transformados. Y aunque intento seguir adelante con mi vida, sé que una parte de mí quedó en aquel sótano, junto con los secretos y las almas que encontré allí. Porque hay experiencias que te cambian para siempre, verdades que una vez conocidas no pueden ser ignoradas, y puertas que, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar completamente.